Canton, Chicago, Illinois. Las noticias sin pelos en la lengua. Sin censura. Con Vicente Serrano. Comenzamos ya. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde nuestros estudios y desde aquí nuestro compromiso, sin censura. Hablarle como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Aquí no somos, y lo digo con la frente en alto y con toda la dignidad, periodistas sicarios. ¡Qué barbaridad! Hay periodistas que le apuestan a las fake news. ¡Qué tristeza! Que Pedro Ferriz de Con, a través de redes sociales, haya circulado un video del supuesto accidente en el que murieron 5 personas, entre ellas Rafael Moreno Valle y Marta Erika Alonso. ¡Qué pena que en México tengamos a personajes como Ricardo Alemán, que insidiosamente intenta apuntar el dedo hacia Andrés Manuel López Obrador por este siniestro, por esta tragedia que enluta al pueblo mexicano, pero sobre todo a Puebla? No permita que le den más de lo mismo. Yo soy Vicente Serrano. Bienvenidos a este espacio libre como el viento. Y desde aquí le confirmamos que vamos a seguir hablando como esos no se atreven, como usted se merece, como el ciudadano de a pie quiere informarse, con honestidad, con transparencia. Porque nosotros no tenemos interés ni en chayote, ni en hueso, ni en quedar bien con amistades. No tenemos amigos en la política. Por eso qué triste que también haya personajes que ayer, en el homenaje de Estado que se le da como último adiós al senador y exgobernador de Puebla, coordinador del PAN en la Cámara de Senadores, Rafael Moreno Valle, y a la actual gobernadora, Marta Erika Alonso, su esposa, los políticos, qué tristeza que se hayan dedicado a hablar de política. En el medio del dolor de la familia Moreno Valle Alonso, los políticos haciendo declaraciones a los medios de que si la mayoría de Morena en Puebla debería de nombrar a un interino de las filas del PAN porque el PAN ganó las elecciones. Fíjense nada más, como bien diría Andrés Manuel López Obrador, la mezquindad. Son unos mezquinos. Y tristemente también la gente que asistió al homenaje ayer abuchea, escupe, grita veneno contra la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Verdaderamente lamentable que haya personajes como Tony Gali, solo como ejemplo, Tony Gali, el exgobernador de Puebla, el que le pasó la estafeta a Marta Erika Alonso aquella medianoche en la que juramentó como gobernadora de Puebla frente a los magistrados del tribunal, sin el Congreso y sin el pueblo, debido al cochinero y a todo lo que se arrastró en Puebla desde el 1 de julio o antes en campaña. Tony Gali aprovecha el luto, la tragedia, para hablar de política. Estos son los verdaderos enemigos de los poblanos, que andan jaloneándose por el poder, que andan jaloneándose por el hueso. Les vale madre si se murió Rafael Moreno Valle, les vale madre si se mató Marta Erika Alonso. Ellos hablan de estas cosas. Diputados. Se lo pido a todos los poblanos que estemos más unidos que nunca y que estos diputados obviamente tengan la cordura para la elección de un gobernador interino, se realicen elecciones en paz nuevamente en Puebla y el mejor regalo, reitero, que va a tener Marta y Rafael va a ser un triunfo. ¿El gobernador interino debe ser del PAN? Pues definitivamente, sí. Eso es lo justo. Eso es lo justo. Se respeta. Eso es lo justo. Por eso es platicar con los diputados. ¿Por qué? Porque había precisamente una gobernadora ganadora, claro, ¿sí? Ganadora en el tribunal inclusive del PAN. Entonces es justo que haya un interino para que haya total transparencia nuevamente en la elección que esté próxima a hacerse en 4 meses o en 3 meses. Tu mensaje para todos los poblanos, Tony. De unidad, de... Bueno, déjeme decirlo con todas sus letras, qué pinche hipocresía, lágrimas en los ojos, nudo en la garganta, pero pues el mejor regalo para Marta Erika Alonso, perdón por mi sarcasmo, en este momento hablando de la tragedia, el mejor regalo para Rafa Moreno Valle es que el interino sea del PAN.
Hay que asegurarnos que las próximas elecciones... Mi querido Toño, te saludo, como siempre. En los controles de la nave, mi buen amigo Antonio Toño Ruiz, tú se te retorcía el hígado como a mí de ver a estos personajes a los que pareciera que lo que menos les importa es el luto, el dolor de las familias, y aquí hablando de política y jaloneándose por el poder. Vicente, te saludo y sí, me causa un nudo en la garganta a mí, se me hace el hígado chicharrón, porque con la mayor hipocresía se está lucrando con la tragedia. Si yo la verdad tengo un gran amigo, ¿no? Al que quiero mucho, al que respeto, con el que, bueno, pues he pasado momentos muy felices, amigo o amiga, y desafortunadamente, Dios no lo quiera, fallece, no doy ni declaraciones ni nada y no lo utilizo para salir adelante en cuestiones políticas. Eso sería más que evidente. Si de pronto llegan los reporteros y me dicen, ¿sabe qué? Les voy a ser muy honesto, no quisiera dar comentarios ahorita, porque pues estoy muy dolido, pues se me murió un cuate, ¿no? O sea, dos amigos muy queridos, podría decir yo, ¿no? Pero pues esto solamente pone en evidencia qué tan amigos eran los panistas de Rafael Moreno Valle y de Marta Erika Alonso. Personajes que aquí en Sin Censura criticamos muchísimo, pero que verdaderamente, y lo voy a repetir como lo dijimos en redes sociales, como lo dijimos en estas nuestras transmisiones especiales de Sin Censura durante estos días, por mucho que los hayamos criticado, por mucho que hayan tenido serias acusaciones de corrupción en su contra, no justifica la alegría que algunos podrían presentar por su fallecimiento. Es una tragedia y desestabiliza definitivamente al gobierno en este momento. Es la primera gran prueba de Andrés Manuel López Obrador en su cuarta transformación, esta crisis que está enfrentando el gobierno. Lo que también es lamentable no es solamente que la gente se alegre por esto, es lamentable que personajes como Antonio Gali, como Vicente Fox, como Javier Lozano, como Felipe Calderón, como muchos panistas, Felipe Calderón dice ya no ser panista, como muchos perredistas como Fernando Belauzarán y otros, utilicen para lucrar con ello, lucrar políticamente con ello, para hacerlo una verdadera telenovela en la que tratan de convencer al público de algo que pues simplemente es más que evidente. ¿Sabes qué me parece lamentable, Toño? Que en redes sociales haya desatado un hashtag de AMLO asesino, una campaña verdaderamente lamentable, y todo provocado también de alguna manera por estos personajes que tú mencionabas y los periodistas o disque periodistas, comunicadores sicarios, como les hemos llamado, porque golpean a sueldo, atacan a sueldo. Querer ligar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, querer ligar al propio presidente por haber dicho que no iba a Puebla, por no haber ido ayer al homenaje. Si bien es cierto, creo que debe de aclarar por qué no fue a Puebla el presidente en una situación así. Pero, Toño, de ahí a querer ligar a López Obrador a esta tragedia me parece una barbaridad. Y no porque estemos defendiendo a Andrés Manuel López Obrador. Es que a todas luces es una barbaridad. O sea que tendríamos que empezar a buscar quiénes eran los adversarios de Juan Camilo Mourinho, que se mató con sus asesores en el avionazo en tiempos de Calderón, o de Blake, que se mató precisamente en un accidente de helicóptero, no me acuerdo en dónde fue, pero también era secretario de Gobernación, o el secretario de Seguridad Pública en tiempos de Vicente Fox, Huerta. O sea, ¡qué barbaridad! Así en esos casos, en el de Huerta, luego en el de Mourinho, luego en el de Blake, verdaderamente no salieron las clases políticas de ninguna forma, ni siquiera la izquierda, el centro, la derecha, ninguna clase política salió a decir, yo creo que fue tal y hay que buscar una investigación independiente. O sea, no, pues, o sea, era, vamos, el hecho de que se hayan caído 3 aeronaves en 2 gobiernos panistas, pues sí era verdaderamente cuestionable, y era para que los medios empezaran a cuestionar. Nadie lo cuestionó. Aquí la verdad es que eso está bien, que el público consentidor
que los mexicanos en general se cuestionen y digan, a ver, vamos a cuestionar qué fue lo que pasó aquí. Tenemos a una gobernadora que entra en funciones tras un escandalazo y una elección muy competida en la que se habló de muchísimos fraudes, en las que se presentaron una serie de pruebas y que evidentemente incriminaban a su campaña, y al fin y al cabo quedó y luego muere. Bueno, está bien que el mexicano lo cuestione, está bien tal vez que los medios lo cuestionen, Vicente. Yo no esperaría menos de eso, ¿no? Pero que los mismos políticos lo hagan, políticos que han sido presidentes de México, como Felipe Calderón, como Vicente Fox, creo que eso sí está, eso es absolutamente grave. Creo que ahí se fueron, pero de bruces, todos ellos con sus ideas. ¿Y cuál es nuestra palabra del día? Obcecados. Están obcecados en el PAN, y sus amigos del PRD ahí le siguen. Están verdaderamente, no, es la palabra de Vicente desde nuestra Junta de Información esta madrugada, platicándolo nosotros, ¿no? Como por qué, siguen ellos con este discurso, con la teoría de conspiraciones, porque están obcecados, ¿no? La palabra de Vicente hoy es que están obcecados con eso, están, que no los puede mover otra idea, que algo tuvo que ver el actual gobierno con esta tragedia, ¿no? Y me preocupa, Toño, que hasta los conservadores, los panistas más honestos, que más respetamos, hasta los más ecuánimes, los más mesurados, están cegados, no sé si por el dolor, no sé si por la tragedia, no sé exactamente qué, pero deben de tener cuidado para no caer garras de esta campaña de desinformación en redes sociales. Ya la Marina señaló que, y bueno, vamos a dar mucha información durante el programa, ya señaló que no había explosivos o que no se encontraron explosivos en la aeronave siniestrada. Y encontraron la caja negra. Ya encontraron la caja negra, y creo que aquí está el secreto de todo. Es precisamente al gobierno de López Obrador al que le interesa llegar hasta las últimas consecuencias y ofrecer una investigación limpia, precisa, contundente. No tienen que estar los adversarios de siempre exigiendo una investigación. La tiene que hacer el gobierno. Estamos en un cambio de régimen. Podríamos entender que no le interesara a un gobierno del PRI o del PAN dar a conocer lo que verdaderamente pasó en el avionazo de Juan Camilo Mourinho. Muchos pensábamos en su momento, solamente como ejemplo, ¿no?, que lo habían tumbado el avión. Pero las autoridades, el gobierno dijo, fue un accidente. Bueno, pues fue un accidente. Si los amigos, acuérdense, era su hermano Juan Camilo Mourinho de Felipe Calderón, si los amigos dicen, fue un accidente, pues hay que creerle a esos que en el dolor investigan hasta las últimas consecuencias. Hoy en día, el más interesado en llegar hasta el fondo de lo que ocurrió es Andrés Manuel López Obrador. Imagínense que lo están señalando a la ligera y desde que se cae. Es más, voy a hacer una declaración que espero no moleste a muchos. Desde antes de que se cayera el helicóptero ya era culpable Andrés Manuel López Obrador. A él le interesa, y a su gobierno, determinar qué fue lo que ocurrió. Él es el más interesado, Toño. No, exactamente, ¿no? O sea, para muchos ya había esa idea, ¿no?, de un gobierno supuestamente represivo con menos de un mes en el gobierno, de un gobierno autoritario sin que se haya hecho algo en ese gobierno que realmente demuestre ese autoritarismo del que habla el PRI, por ejemplo, o el PAN, ¿no? Desde que inició su gobierno, vemos en redes sociales a gente de la derecha que ni siquiera tiene que ver con la política, pero que son de clase media alta, clase alta, expresándose terrible de la igualdad, de la búsqueda de oportunidades para las clases más bajas, ¿no? Tiene razón Vicente Serrano en eso. Desde antes de que ocurriera cualquier cosa, ya lo tienen a él como el enemigo público número uno, como el principal responsable de todos los males de México, cuando pues la verdad han habido propuestas muy progresistas. Esa es la realidad, no puedo decir otra cosa. Yo estoy de acuerdo contigo también, Toño. Hay que tener mucho cuidado en momentos de gran polarización, sobre todo en Puebla, porque es el resultado de este complejo, sucio proceso que se vivió
en Puebla y que ha desencadenado toda clase de jaloneos desde el 1 de julio. Hay que tener mucho cuidado, porque lo que debemos evitar por todos los medios es que en las próximas elecciones, las elecciones extraordinarias que se van a llamar de mínimo 3 meses a máximo 5 meses en ese periodo en Puebla para elegir a la nueva gobernadora o al nuevo gobernador, lo que debemos todos, tenemos una gran responsabilidad de evitar es la violencia. En una sociedad polarizada, flaco favor le hace a la reconciliación un Vicente Fox que destila odio hacia López Obrador. Flaco favor le hace un Javier Lozano, ex senador del PAN, ex vocero de la campaña del PRI. Flaco favor le hacen los periodistas que insidiosamente señalan a López Obrador. No, y es que verdaderamente ya lo platicaremos, Vicente, pero tu tocayo Vicente Fox está completamente deschavetado en sus tweets. O sea, verdaderas teorías de conspiración. Yo ya no pensé en llegar a este comentario, no pensé en hacer esta comparación tan horrenda en su sección favorita, las comparaciones horrendas de Toño Ruiz, pero creo que ya hasta le ganó a Trump en sus ideas. En sus teorías de conspiración, en sus amenazas, en sus ataques sin fundamento. Está verdaderamente deschavetado, o sea, demuestra honestamente que hay algún problema con él, un verdadero problema. No sé si sea un problema físico, mental. Hay un problema con el expresidente Vicente Fox, eso es claro, y la verdad es que esto se demuestra en las cosas que tuitea. Bueno, si nos permite